de un alma condenada. Carta del más allá. Dios se comunica con los hombres de muchas maneras. Las Sagradas Escrituras se refieren a muchas comunicaciones divinas hechas a través de visiones y aún de sueños. Pero los sueños no siempre son sueños. La carta del más allá, que se transcribe seguidamente, se refiere a la condenación eterna de una joven. A primera vista parece una historia como de novela, pero considerando las circunstancias se llega a la conclusión de que no deja de tener su fondo histórico, a partir de su sentido moral y su alcance trascendental. El original de esta carta fue encontrado entre los papeles de una religiosa fallecida, amiga de la joven condenada. Allí cuenta la monja los acontecimientos de la vida de su compañera, como si fueran hechos conocidos y verificados, así como su condenación eterna comunicada a ella. La curia diocesana de Treves, en Alemania, autorizó su publicación como una lectura sumamente instructiva, por ello cuenta con la aprobación episcopal. La carta del más allá apareció por primera vez en un libro de revelaciones y profecías, junto con otras narraciones. Fue el reverendo padre Bernardin Krempel, doctor en teología, quien la publicó por separado y le confirió mayor autoridad al encargarse de probar en las notas la absoluta concordancia de la misma con la doctrina católica. Entre los manuscritos dejados en su convento por una religiosa, que en el mundo se llamó Clara, se encontró este testimonio. Relato de Clara. Tuve una amiga, Anita. Es decir, éramos muy próximas por ser vecinas y compañeras de trabajo en la misma oficina. Más tarde, Anita se casó y no volví a verla. Desde que nos conocimos había entre nosotras, en el fondo, más amabilidad que propiamente amistad. Por eso sentí muy poco su ausencia, cuando después de su casamiento, ella fue a vivir al barrio elegante de Las Villas, lejos del mío. Durante mis vacaciones en el lago de Garda, en Italia, en septiembre de 1937, recibí una carta de mi madre en la que me decía: Anita murió en un accidente automovilístico. La sepultaron ayer. Me impresionó mucho la noticia. Sabía que mi amiga no había sido propiamente religiosa. ¿Estaría preparada para presentarse delante de Dios? ¿En qué estado habría encontrado su muerte súbita? Al día siguiente escuché misa, comulgué por la intención de Anita, en la casa del pensionado de las hermanas donde estaba viviendo. Rezaba fervorosamente por su descanso y por esa misma intención ofrecí la Santa Comunión. Durante todo el día percibí un cierto malestar, que fue aumentando por la tarde. Dormí inquieta. Me desperté de improviso, escuchando algo así como una sacudida en la puerta del cuarto. Encendí la luz y el reloj indicaban las 12:10. Nada, tampoco ruidos, tan solo las olas del lago de Garda golpeando monótonas contra el muro del jardín del pensionado. No había viento. Yo conservaba la impresión de que al despertar encontraría, además de los golpes de la puerta, un ruido de brisa o de viento, parecido al que producía mi jefa en la oficina, cuando de mal humor tiraba sobre mi escritorio una carta que lo molestaba.
Reflexioné un instante si debería levantarme. No, todo es más sugestión, me dije. Mi fantasía está sobresaltada por la noticia de la muerte. Me di vuelta en la cama y recé algunos Padre Nuestros por las ánimas y me volví de nuevo. Soñé entonces que me levantaba de mañana a las 6, yendo a la capilla. Al abrir la puerta del cuarto me encontré con una cantidad de hojas de carta. Al levantarlas, reconocí la letra de Anita y di un grito. Fue cosa de un segundo. Temblando, las sostuve en mis manos. Confieso que quedé tan aterrorizada que no pude rezar. Apenas respiraba. Nada mejor que huir, que salir de allí, salir al aire libre. Me arreglé rápidamente, puse la carta dentro de mi cartera y salí enseguida. Subí por el tortuoso camino entre los olivos, laureles y las quintas de la villa, más allá del conocido camino gardesano. La mañana parecía radiante. En los días anteriores yo me detenía cada 100 pasos, maravillada por la vista que ofrecía el lago y la isla. El color azul del agua refrescaba. Como una niña que mira a su abuelo, así contemplaba yo extasiada al ceniciento Monte Baldo. Pero este día no tenía ojos para nada de esto. Después de caminar un cuarto de hora, me dejé caer maquinalmente sobre un banco ubicado entre dos cipreses. Por primera vez veía entre estos árboles el símbolo de la muerte, algo en lo que antes no había pensado. Tomé la carta y no tenía firma. Sin la menor duda estaba escrita por Anita. No faltaba la gran S ni la T francesa, a la que se había acostumbrado en la oficina para irritar a un compañero. Este no era su estilo. Por lo menos no era así como hablaba de costumbre. Lo habitual en ella era la conversación amable, la risa, subrayada por los ojos azules y la graciosa nariz. Solo cuando discutíamos asuntos religiosos se volvía mordaz y caía en un tono rudo de la carta. Yo misma me sentí envuelta por su excitada cadencia. El aquí, la carta del más allá de Anita, palabra por palabra, como leí en el sueño. Carta de Ana. Clara, no reces por mí, estoy condenada. Si te doy este aviso es más por hablarte largamente sobre esto. No creas que lo hago por amistad. Quienes estamos aquí ya no amamos a nadie. Lo hago obligada. Es parte de la obra de esa potencia que quiere siempre el mal y realiza el bien. En realidad me gustaría verte aquí, a donde yo llegué para siempre. No te extrañes de mis intenciones. Aquí todos pensamos así. Nuestra voluntad está petrificada en el mal, es decir, en aquello que ustedes consideran mal. Aun cuando pueda hacer algo bien, como lo que yo hago ahora abriéndote los ojos ante el infierno, no lo hago con una recta intención. ¿Recuerdas hace 4 años que nos conocimos? Tenías 23 y ya trabajabas en el escritorio desde 6 meses antes de mi ingreso. Varias veces me sacaste de apuros. Con frecuencia me dabas buenos avisos que a mí, principiante, me venían muy bien. Pero, ¿qué es bueno? Yo ponderaba en aquel entonces tu caridad. Ridículo. Tu ayuda era pura ostentación, algo que desde entonces sospechaba. Aquí no reconocemos bien alguno en absolutamente nadie, pero ya que conociste mi juventud es el momento de llenar algunas lagunas. De acuerdo con los planes de mis padres, yo nunca tendría que haber existido.
Por un descuido se produjo la desgracia de mi concepción. Mis hermanas tenían entre 14 y 16 años cuando vine al mundo. Pero ojalá no hubiese nacido yo. Ojalá pudiese ahora aniquilarme, huir de estos tormentos. No hay placer comparable al acabar con mi existencia, así como se reduce a cenizas un vestido sin dejar vestigios. Pero es necesario que exista, es preciso que yo sea tal como me he hecho, con el fracaso total de la finalidad de mi existencia. Cuando mis padres entonces solteros se mudaron del campo a la ciudad, perdieron el contacto con la iglesia, era mejor así. Mantenían relaciones con personas desvinculadas de la religión. Se conocieron en un baile y se vieron obligados a casarse 6 meses después. En la ceremonia nupcial recibieron solo unas gotas de agua bendita, las suficientes para atraer a mi mamá a la misa dominical unas pocas veces al año. Ella nunca me enseñó verdaderamente a rezar. Todo su esfuerzo se agotaba en los trabajos cotidianos de la casa, aunque nuestra situación no era mala. Palabras como rezar, misa, agua bendita, iglesia, solo puedo escribirlas con íntima repugnancia, con incomparable repulsión. Detesto profundamente a quienes van a la iglesia, y en general a todos los hombres y a todas las cosas. Todo esto es tormento. Cada conocimiento recibido, cada recuerdo de la vida y de lo que sabemos, se convierte en una llama incandescente. Y todos esos recuerdos nos muestran las oportunidades que desperdiciamos. ¿Cómo me atormenta eso? No comemos, no dormimos, no andamos sobre nuestros pies, espiritualmente encadenados, los réprobos contemplamos desesperados nuestra vida fracasada, aullando y rechinando los dientes, atormentados y llenos de odio. ¿Entiendes? Aquí bebemos el odio como si fuera agua. Nos odiamos los unos a los otros, pero más que nada odiamos a Dios. Quiero que lo comprendas. Los bienaventurados en el cielo deben amar a Dios, porque lo ven sin velos, en su deslumbrante belleza. Esto los hace indescriptiblemente felices. Nosotros lo sabemos, y ese conocimiento nos enfurece. Los hombres en la tierra que conocen a Dios por la creación y por la revelación pueden amarlo, pero no están obligados a hacerlo. El creyente, te lo digo furiosa, que contempla meditando a Cristo con los brazos abiertos sobre la cruz, terminará por amarlo. Pero el alma a la que Dios se acerca fulminante, como vengador y justiciero porque un día fue repudiado, como ocurrió con nosotros, ésta no podrá sino odiarlo, como nosotros lo odiamos. Lo odia con todo el ímpetu de su mala voluntad. Lo odia eternamente a causa de la deliberada resolución de apartarse de Dios con la que terminó su vida terrenal. Nosotros no podemos revocar esta perversa voluntad, ni jamás querríamos hacerlo. ¿Comprendes ahora por qué el infierno dura eternamente? Porque nuestra obstinación nunca se derrite y nunca termina. Y contra mi voluntad agrego que Dios es misericordioso aún con nosotros. Digo contra mi voluntad, porque aunque diga estas cosas voluntariamente, no se me permite mentir, que es lo que yo quisiera. Dejo muchas informaciones en el papel contra mis deseos. Debo también estrangular la avalancha de palabrotas que quisiera vomitar. Dios fue misericordioso con nosotros porque no permitió que derramáramos sobre la tierra el mal que nosotros hubiésemos querido hacer. Si nos lo hubiese permitido, habríamos aumentado mucho más nuestra culpa y nuestro castigo. Nos hizo morir antes de tiempo, como hizo conmigo, o hizo que intervinieran causas atenuantes. Dios es misericordioso porque no nos obliga a aproximarnos a Él más de lo que estamos, en este remoto lugar infernal. Eso disminuye el tormento. Cada paso más cerca de Dios me causaría una aflicción mayor
de la que te produciría un paso más como si fueses a una hoguera. Te desagradé un día al contarte durante un paseo lo que dijo mi padre pocos días antes de mi comunión. Alégrate, Anita, por el vestido nuevo. El resto no es más que una burla. Casi me avergüenzo de tu desagrado, pero ahora yo me río. Lo único razonable de aquella comedia era que se me permitiera comulgar como a los niños de 12 años. Yo ya estaba en aquel entonces bastante poseída por el placer del mundo. Sin escrúpulos dejaba a un lado las cosas religiosas. No tomé en serio la comunión. La nueva costumbre de permitir a los niños que reciban su primera comunión a los 7 años nos produce furor. Estamos todos empleados para burlarnos de esto, haciendo creer que para comulgar debe haber comprensión. Es necesario que los niños hayan cometido algún pecado mortal. La blanca hostia será menos perjudicial entonces que si la recibe cuando la fe, la esperanza y el amor, frutos del bautismo, escupo sobre todo eso, todavía están vivos en el corazón del niño. ¿Te acuerdas cuando yo pensaba así cuando estaba en la tierra? Vuelvo a mi padre. Peleaba mucho con mi mamá. Pocas veces te lo dije porque me daba pena. Qué cosa ridícula la vergüenza. Aquí todo es lo mismo. Mis padres ya no dormían en el mismo cuarto. Yo dormía con mamá. Papá lo hacía en el cuarto contiguo donde podía volver a cualquier hora de la noche. Bebía muchísimo y se gastó nuestra fortuna. Mis hermanas estaban empleadas. Decían que si necesitaban su propio dinero. Mamá comenzó a trabajar. Durante el último año de su vida, papá la golpeó muchas veces, cuando ella no quería darle dinero. Conmigo él siempre fue amable. Un día te conté un capricho del que quedaste escandalizada. ¿Y de qué no te escandalizaste de mí? Cuando volví 2 veces un par de zapatos nuevos, los devolví a la tienda porque la forma de los tacos no era lo bastante moderna. La noche en que papá murió, víctima de una apoplejía, ocurrió algo que nunca te conté por temor a una interpretación desagradable. Hoy, sin embargo, debes saberlo. Es un hecho memorable. Por primera vez, el espíritu que me atormenta se acercó a mí. Yo dormía en el cuarto de mamá. Su respiración regular revelaba un sueño profundo. Entonces escuché pronunciar mi nombre. Una voz desconocida murmuró: ¿qué ocurrirá si tu padre muere? Yo ya no quería a papá, desde que había empezado a maltratar a mi madre. En realidad, no amaba absolutamente a nadie. Solo tenía gratitud hacia algunas personas que eran bondadosas conmigo. El amor sin esperanza de retribución en esta tierra solamente se encuentra en las almas que viven en estado de gracia. Ese no era mi caso. Ciertamente él no morirá, le respondí al misterioso interlocutor. Tras una breve pausa, escuché la misma pregunta. Él no va a morir, repliqué con brusquedad. Por tercera vez me preguntaron: ¿qué ocurrirá si tu padre muere? Me representé en ese momento en la imaginación el modo como mi padre volvía muchas veces, medio ebrio, gritando, maltratando a mamá, avergonzándonos frente a los vecinos. Entonces respondí con rabia: bien, eso es lo que se merece, que se muera. Después todo quedó en silencio. A la mañana siguiente, cuando mamá fue a ordenar el cuarto de papá, encontró la puerta cerrada. Al mediodía la abrieron por la fuerza. Papá, semidesnudo, estaba muerto sobre la cama. Al ir a buscar una cerveza al sótano, debió sufrir una crisis mortal. Desde hacía tiempo estaba muy enfermo. ¿Habrá hecho depender Dios de la voluntad de su hija
con la que el hombre fue bondadoso, la obtención de más tiempo y ocasión de convertirse. Marta y tú me hicieron ingresar en una asociación de jóvenes. Nunca te oculté que consideraba demasiado parroquiales las instituciones de las dos directoras. Los juegos eran bastante divertidos, como sabes. Llegué en poco tiempo a tener allí un papel preponderante. Eso era lo que me gustaba. También me gustaban las excursiones. Llegué a dejarme llegar algunas veces a confesar y a comulgar. Para decir verdad, no tenía nada para confesar. Los pensamientos y las palabras no significaban nada para mí. Y para las acciones más groseras todavía no estaba madura. Un día me llamaste la atención. Ana, si no rezas, más te perderás. Realmente yo rezaba muy poco y ese poco siempre era a disgusto, de mala voluntad. Sin duda tenías razón. Los que arden en el infierno o no rezaron o rezaron poco. La oración es el primer paso para llegar a Dios. Es el paso decisivo, especialmente la oración a aquella que es la Madre de Cristo, cuyo nombre no nos es lícito pronunciar. La devoción a ella arranca innumerables almas al demonio, almas a las que sus pecados las habrían lanzado infaliblemente en sus manos. Furiosa continúo, porque estoy obligada a hacerlo, porque no aguanto más tanta rabia. Rezar es lo más fácil que se puede hacer sobre la tierra, y justamente de esto, que es facilísimo, Dios nos hace depender nuestra salvación. Al que reza con perseverancia paulatinamente, Dios le dará tanta luz y lo fortalecerá de tal modo que hasta el más empedernido pecador puede recuperarse, aunque se encuentre hundido en un pantano hasta el cuello. Durante los últimos años de mi vida ya no rezaba más, privándome así de las gracias sin las que nadie se puede salvar. Aquí no recibimos ningún tipo de gracia, y aunque la recibiéramos, la rechazaríamos con escarnio. Todas las vacilaciones de la existencia terrenal terminaron en esa otra vida. En la tierra, el hombre puede pasar del estado del pecado al estado de la gracia. De la gracia se puede caer en el pecado. Muchas veces caí por debilidad y pocas por maldad. Con la muerte, cada uno entra en un estado final, fijo e inalterable. A medida que se avanza en edad, los cambios se hacen más difíciles. Es cierto que uno tiene tiempo hasta la muerte para unirse a Dios o para darle las espaldas. Sin embargo, como si estuviera arrastrado por una corriente, antes del tránsito final, con los últimos restos de su voluntad debilitada, ese hombre se comporta según todas las costumbres de su vida. El hábito malo o bueno se convierte en una segunda naturaleza. Es esta la que lo arrastra en el momento supremo. Así ocurrió conmigo. Viví años enteros apartada de Dios. En consecuencia, en el último llamado de la gracia, me decidí contra Dios. La fatalidad no fue haber pecado con frecuencia, sino que no quise levantarme más. Muchas veces me invitaste para que asistiera a las predicaciones o que leyera libros de piedad. Mis excusas habituales eran la falta de tiempo. ¿Acaso podría querer aumentar mis dudas interiores? Finalmente tengo que dejar constancia de lo siguiente. Al llegar a ese punto crítico, poco antes de salir de la asociación de jóvenes, me habría sido muy difícil cambiar de rumbo. Me sentía insegura y desdichada. Pero frente a la conversión se levanta una muralla. Tú no sospechaste nunca que fuera tan grave. Creías que la solución era tan simple que un día me dijiste, tienes que hacer una buena confesión. Annie, todo volverá a ser normal. Me daba cuenta que sería así, pero el mundo, el demonio y la carne me retenían demasiado firme en sus garras.
Nunca creí en la influencia del demonio. Ahora doy testimonio de que el demonio actúa poderosamente sobre las personas que están en las condiciones en que yo me encontraba entonces. Solo muchas oraciones propias y ajenas, junto con sacrificios y sufrimientos, podrían haberme rescatado. Y aún esto, poco a poco. Si bien hay pocos posesos corporales, son innumerables los que están poseídos internamente por el demonio. El demonio no puede arrebatar el libre albedrío de los que se abandonan a su influencia, pero como castigo por su casi total apostasía, Dios permite que el maligno se anide en ellos. Yo también odio al demonio, sin embargo me gusta, porque trata de arruinarlos a todos ustedes, él y sus secuaces, los ángeles que cayeron con él desde el principio de los tiempos. Son millones vagando por la tierra. Innumerables como enjambres de moscas, ustedes no los perciben. A los réprobos no nos incumbe tentar. Eso le corresponde a los espíritus caídos. Cada vez que arrastran a una nueva alma al fondo del infierno, aumentan aún más sus tormentos, pero ¿de qué no es capaz el odio? Aunque andaba por caminos tortuosos, Dios me buscaba. Yo preparaba el camino para la desgracia con actos de caridad natural, que hacía muchas veces por una inclinación de mi temperamento. A veces Dios me atraía a una iglesia. Allí sentía cierta nostalgia. Cuando cuidaba a mi madre enferma, a pesar de mi trabajo en la oficina durante el día, haciendo un sacrificio de verdad, los atractivos de Dios actuaban poderosamente. Una vez fue en una capilla del hospital donde me llevaste durante el descanso de mediodía. Quedé tan impresionada que solo estuve a un paso de mi conversión. Lloraba, pero enseguida llegaba el placer del mundo, derramándose como un torrente sobre la gracia. Las espinas ahogaron el trigo. Con la explicación de que la religión es sentimentalismo, como siempre se decía en la oficina, rechacé también esa gracia como todas las otras. En otra ocasión me llamaste la atención porque en lugar de una genuflexión hasta el piso hice solamente una ligera inclinación de la cabeza. Pensaste que eso lo hacía por pereza, sin sospechar que ya entonces había dejado de creer en la presencia de Cristo en el sacramento. Ahora creo, aunque solo materialmente, tal como se cree en la tempestad, cuyas señales y efectos se perciben. En este interín me había fabricado mi propia religión. Me gustó la opinión generalizada de la oficina, de que después de la muerte el alma volvería a este mundo en otro ser, reencarnándose sucesivamente sin llegar nunca al fin. Con esto estaba resuelto el angustiante problema del más allá. Imaginé haberlo hecho ofensivo, porque no me recordaste la parábola del rico Epulón y del pobre Lázaro, en la que el narrador, Cristo, volvió después de la muerte a uno al infierno y al otro al cielo. Pero, ¿qué habrías conseguido? No mucho más de lo que conseguiste con todos tus otros discursos beatos. Poco a poco me fui fabricando un Dios, con atributos suficientes para ser llamado así, bastante lejos de mí como para que no me obligara a tener relaciones con él, suficientemente confuso como para poder transformarlo según mi antojo. De este modo, sin cambiar de religión, yo podía imaginarlo como el Dios panteísta del mundo o pensarlo poéticamente como un Dios solitario. Este Dios no tenía cielo para premiarme ni infierno para asustarme. Yo lo dejaba en paz. En eso consistía mi culto de adoración. Es fácil creer en lo que agrada. Con el transcurso de los años estaba bastante persuadida de mi propia religión. Se veía bien así, sin molestias. Solo una cosa podría haber roto mi suficiencia, un dolor profundo y prolongado, pero ese sufrimiento no llegó.
¿Comprendes ahora el significado de Dios castiga a aquellos que ama? Durante un domingo de julio, la Asociación de Jóvenes organizaba un paseo. Me gustaban las excursiones, pero no los discursos insípidos y demás baterías. Otra imagen, muy diferente de la de Nuestra Señora de las Gracias, estaba desde hacía hace poco en el altar de mi corazón. Era el distinguido Max del almacén de al lado. Ya habíamos conversado entretenidos varias veces. Justamente ese domingo me invitó a pasear. La otra, con la que acostumbraba a salir, estaba enferma en el hospital. Él había comprendido que yo lo miraba mucho, pero yo no pensaba casarme todavía. Su posición económica era muy buena, pero también demasiado amable con otras jovencitas. En aquel entonces yo quería a un hombre que me perteneciera exclusivamente, como única mujer. Siempre conservé una cierta educación natural. Eso es verdad, a pesar de la indiferencia religiosa, Annie tenía algo noble en su persona. Me desconcierta que también las personas honestas puedan caer en el infierno si son deshonestas al huir del encuentro con Dios. En ese paseo, Max me colmó de amabilidades. Nuestras conversaciones, es claro, no eran sobre la vida de los santos como las de ustedes. Al día siguiente en la oficina me reprendiste por no haber ido al paseo de la asociación. Cuando te conté mi diversión del domingo, tu primera pregunta fue: ¿escuchaste misa? Tonta, ¿cómo podríamos ir a misa si salimos a las 6 de la mañana? Me acuerdo que muy exaltada te dije: el buen Dios no es tan mezquino como lo son los curas. Ahora debo confesar que Dios, a pesar de su infinita bondad, considera todo con más seriedad que todos los sacerdotes juntos. Después de este primer paseo con Max, fui solamente una vez más a la asociación en las fiestas de Navidad. Algunas cosas me atraían, pero en mi interior ya me había separado de todos ustedes. Los bailes, el cine, los paseos continuaban. A veces peleábamos Max y yo, pero sabía cómo retenerlo. Odié mucho a mi rival, que al salir del hospital se puso furiosa. En realidad, eso me favoreció. La calma distinguida que yo mostraba produjo gran impresión en Max, quien terminó inclinándose definitivamente por mí. Conseguí encontrar la forma de denigrarla. Me expresaba con calma por fuera, realidades objetivas por dentro, vomitando hiel. Estos sentimientos y actitudes conducen rápidamente al infierno, son diabólicos en el sentido estricto del término. ¿Por qué te cuento todo esto? Para explicarte que así me aparté definitivamente de Dios. En realidad, Mas y yo no llegamos muchas veces al extremo de la familiaridad. Me daba cuenta que me rebajaría a sus ojos si le concedía toda la libertad antes de tiempo. Por eso supe controlarme. Realmente yo estaba siempre dispuesta para todo lo que consideraba útil. Tenía que conquistar a Max. Para eso ningún precio era demasiado alto. Nos fuimos amando poco a poco, porque ambos teníamos valiosas cualidades que podíamos apreciar mutuamente. Yo era habilidosa, eficiente, de trato agradable. Retuve a Max con firmeza y conseguí, al menos durante los últimos meses antes de la boda, ser la única que lo poseía. En esto consistió mi apostasía, en hacer de mi Dios con una criatura. En ninguna otra cosa pude realizarse más plenamente la apostasía como en el amor a una persona del otro sexo, cuando ese amor se ahoga en la materia. Esto es su encanto, su aguijón y su veneno, la adoración hacia las criaturas. La adoración que yo tenía por Max se convirtió en mi religión. En ese tiempo en la oficina yo arremetía virulentamente contra los curas, los fieles, las indulgencias, los rosarios y demás estupideces. Trataste de defender con una ciega inteligencia todo lo que yo atacaba.
aunque quizás sin sospechar que en realidad el problema no estaba en esas cosas. Lo que yo buscaba era un punto de apoyo, todavía lo necesitaba para justificar racionalmente mi apostasía. Estaba sublevada contra Dios. No te dabas cuenta. Creías que todavía era católica. Por otra parte, yo quería ser llamada así, inclusive pagaba la contribución para el culto, porque un cierto reaseguro nunca viene mal. Es posible que tus respuestas a veces dieran en el blanco, pero no me alcanzaban, porque no te concedía yo la razón. A raíz de estas relaciones sobre bases falsas, fue un pequeño dolor de nuestra separación, con motivo de mi casamiento. Antes de casarme me confesé y comulgué una vez más. Era una formalidad. Mi marido pensaba igual. Si era una formalidad, ¿por qué no cumplirla? Ustedes dicen que una comunión así es indigna. Bien, después de esa comunión indigna, logré un cierto sosiego en mi conciencia. Esa comunión fue la última. Nuestra vida conyugal transcurría, en general, en armonía. En casi todos los puntos teníamos la misma opinión, también en esto. No queríamos cargar con hijos. La realidad era que mi marido quería tener uno solo naturalmente. Finalmente conseguí que él renunciara a ese deseo. Lo que más me gustaba eran los vestidos, los muebles lujosos, las reuniones mundanas, los paseos en automóvil y otras distracciones. Fue un año de placer el que me dio entre mi casamiento y mi muerte repentina. Todos los domingos íbamos a pasear en auto o visitábamos a los parientes de mi marido. Me avergonzaba mi madre. Esos parientes se destacaban en la vida social, igual que nosotros, pero en mi interior, sin embargo, nunca fui feliz. Había algo indeterminado que me corroía. Mi deseo era que al llegar la muerte, la que sin duda demoraría mucho todavía, todo acabara. Ocurría tal como yo lo había escuchado de niña durante una plática. Dios recompensa en este mundo toda obra buena que se haga. Si no puede premiarle en la otra vida, lo hace en la tierra. Inesperadamente recibí una herencia de la tía Lotte. Mi marido tuvo la suerte de ver sus ingresos notablemente aumentados. Así pude instalar confortablemente una casa nueva. Mi religión estaba muriendo como un resplandor crepuscular en un firmamento lejano. Los bares de la ciudad, los hoteles y los restaurantes por los que pasábamos en nuestros viajes no nos acercaban a Dios. Todos los que frecuentaban nuestras vidas vivían como nosotros, de afuera hacia adentro, no de adentro hacia afuera. Si durante los viajes de vacaciones visitábamos una célebre catedral, tratábamos de divertirnos con el valor artístico de sus obras primas. Los sentimientos religiosos que irradiaban, especialmente las iglesias medievales, yo los neutralizaba criticando circunstancias accesorias de un hermano lego que nos guiaba. Criticaba su negligencia en el aseo, criticaba el comercio de los piadosos monjes que fabricaban y vendían licor, criticaba el eterno repique de las campanas llamando a los sagrados oficios, diciendo que el único fin era ganar dinero. Así era como conseguía apartar la gracia, cada vez que me llamaba. Especialmente cargaba con mi mal humor frente a algunas pinturas de la Edad Media, representando al infierno en libros, cementerios y otros lugares. Allí el demonio asaba a las almas sobre fuego rojo o amarillo, mientras sus compañeros con largas colas le traían más víctimas. Clara, el infierno puede ser dibujado, pero nunca será exagerado. Siempre me burlaba del fuego del infierno. Acuérdate de una conversación durante la cual te puse un fósforo encendido bajo la nariz, preguntándote, ¿así huele? Tú apagaste enseguida la llama. Aquí nadie consigue hacerlo. Y te digo más.
El fuego del que habla la Biblia no es el tormento de la conciencia. Fuego es fuego. Debe ser interpretado al pie de la letra cuando aquel dijo: apartaos de mí, malditos, id al fuego eterno, al pie de la letra. ¿Y cómo puede ser tocado un espíritu por el fuego material?, preguntarás. ¿Y cómo puede sufrir tu alma en la tierra si pones un dedo sobre una llama? Tampoco tu alma se quema. Mientras tanto, el dolor lo sufre todo el individuo. Del mismo modo, nosotros estamos aquí espiritualmente presos al fuego de nuestro ser y de nuestras facultades. Nuestra alma carece de la agilidad que le sería natural. No podemos pensar ni querer lo que querríamos. No te sorprendas de mis palabras. Es un misterio contrario a las leyes de la naturaleza material. El fuego del infierno quema sin consumir. Nuestro mayor tormento consiste en saber que nunca veremos a Dios. ¿Cómo puede atormentarnos tanto eso si en la tierra nos era tan indiferente? Mientras el cuchillo está sobre la mesa no te impresiona. Le ves el filo, pero no lo sientes. Pero si el cuchillo entra en tus carnes, gritarás de dolor. Ahora, así sentimos la pérdida de Dios. Antes solo pensábamos en ella. No todas las almas lo sufren igual. Cuanto mayor fue la maldad, cuanto más frívolo y más decidido, tanto más le pesa al condenado la pérdida de Dios, tanto más lo sofoca la criatura de que abusó. Los católicos que se condenan sufren más que los de otras religiones, porque recibieron y desaprovecharon por lo general más luces y mayores gracias. Los que tuvieron mayores conocimientos sufren más duramente que los que no tuvieron nada. El que pecó por maldad sufre más que el que cayó por debilidad, pero ninguno sufre más de lo que mereció. Si esto no fuera verdad, tendría un motivo para odiar. Un día me dijiste: nadie va al infierno sin saberlo. Eso le habría sido revelado a una santa. Yo me reía mientras me atrincheraba en esa reflexión. Siendo así, siempre tendré tiempo suficiente para volver atrás. Esta revelación es exacta. Antes de mi muerte repentina, es verdad, no conocía el infierno tal como es. Ningún ser humano lo conoce, pero estaba perfectamente enterada de algo. Si mueres, me decía, entrarás en la eternidad como una flecha directamente contra Dios. Habrá que aguantar las consecuencias. Como te dije, yo no volví atrás. Perseveré en la misma dirección arrastrada por la costumbre con la que los hombres actúan cuanto más envejecen. Mi muerte ocurrió así, hace una semana. Digo, según las cuentas que llevan ustedes, porque si calculara mis dolores, podría estar ardiendo en el infierno desde hace 10 años. Mi marido y yo salimos en otra excursión dominguera, que fue la última para mí. El día estaba radiante de sol, me sentía muy bien como pocas veces. Sin embargo, me traspasaba un presentimiento siniestro. Inesperadamente, en el regreso del viaje, mi marido y yo fuimos enceguecidos por los faros de un automóvil que venía en el sentido contrario a gran velocidad. Max perdió el control del vehículo. Jesús se escapó de mis labios, pero no como una oración, sino como un grito. Sentí un dolor aplastante comparado con el tormento actual, una bagatela. Después perdí el sentido. Qué extraño. Aquella misma mañana, sin explicación, había surgido en mi mente ese pensamiento. Por una vez podrías ir a misa. Era como una súplica. Un no, claro y decidido, cortó el discurso y la idea. Con esas cosas tengo que terminar definitivamente. Es decir, asumí todas las consecuencias y ahora
pago por ello. Lo que ocurrió después de mi muerte lo sabes, la suerte de mi marido, de mi madre, lo que ocurrió con mi cadáver, mi entierro, lo sé por una intuición natural que tenemos todos los que estamos aquí. Del resto de lo que ocurre en el mundo poseemos un conocimiento confuso. Sabemos lo que se refiere a nosotros, de este modo veo el lugar donde vives. Desperté de improviso en el momento de mi muerte. Me encontré inundada por una luz ofuscante. Era el mismo sitio donde había caído mi cadáver. Sucedió como en el teatro, cuando apagan las luces de la sala, suben el telón y aparece una escena trágicamente iluminada. La escena de mi vida. Como un espejo, mi alma me mostró a sí misma. Vi las gracias despreciadas y pisoteadas desde mi juventud hasta el último no frente a Dios. Me sentí como una asesina a la que llevan ante el tribunal para ver a la víctima exánime. Arrepentirme nunca, avergonzarme jamás. Mientras tanto no conseguía permanecer bajo la mirada de Dios, a quien yo rechazaba. Solo tenía una salida, la fuga. Así como Caín huyó del cadáver de Abel, así mi alma se proyectó lejos de esta visión de horror. Este era el juicio particular. Habló el invencible juez: apártate de mí. De inmediato mi alma, como una sombra amarilla de azufre, se despeñó al lugar del eterno tormento. Así termina la carta de Anita sobre el infierno. Las últimas palabras eran casi ilegibles, tan torcidas estaban las letras. Cuando terminé de leer la última línea, la carta se convirtió en cenizas. ¿Qué es lo que escucho? En medio de los duros términos de las palabras que imaginaba haber leído, resonó el dulce tañido de una campana. Me desperté de inmediato. Estaba acostada en mi cuarto. La luz matinal entraba por la ventana. Las campanas de las Avemarías llegaban de la iglesia parroquial. ¿Todo había sido un sueño? Nunca había sentido antes en el Ángelus tanto consuelo como después de este sueño. Lentamente fui rezando las oraciones. Entonces comprendí: la bendita Madre del Señor quiere defenderte. Venera a María filialmente si no quieres tener el destino que te contó. Aunque fuera en sueños, un alma que jamás verá a Dios. Temblando todavía por la visión nocturna, me levanté, me vestí con prisa y huí a la capilla de la casa. Mi corazón palpitaba con violencia. Los huéspedes que estaban más cerca me miraban con preocupación. Quizás pensaban que estaba agitada por correr escaleras abajo. Una bondadosa señora de Budapest, un alma sacrificada, pequeña como una niña, miope, aún fervorosa en el servicio de Dios, de gran penetración espiritual, me dijo por la tarde en el jardín: señorita, nuestro Señor no quiere ser servido con exaltación. Pero ella advertía que otra cosa me había exaltado y aún me preocupaba. Agregó bondadosamente: nada te turbe, conoces el aviso de Santa Teresa, nada te espante, todo pasa, quien a Dios tiene nada le falta, solo Dios basta. Y mientras susurraba esto sin adoptar un aire magisterial, parecía estar leyendo mi alma. Solo Dios basta, sí. Él ha de bastarme. En este o en el otro mundo, quiero poseerlo allí un día, por más sacrificios que tenga que hacer para vencer. No quiero caer en el infierno. Algunas consideraciones finales. Quizá no como objeción, pero no puede eludirse una pregunta. ¿Cómo puede haber recordado Clara con tal precisión todas las palabras de la carta de la condenada?
Respondemos: quien hace lo más puede hacer lo menos. Quien comienza una obra puede también concluirla. Si la manifestación de ultratumba es un hecho preternatural, Clara debe haber tenido también una asistencia preternatural para describir con exactitud todas las palabras leídas durante la visión. La eternidad de las penas del infierno es un dogma, seguramente el más temible de todos. Tiene su fundamento en las Sagradas Escrituras. Ver a San Mateo, a los Tesalonicenses 1:9, al Apocalipsis, a Judith, a los Macabeos. Todos estos textos son irrefutables, en lo que la expresión eterno no puede interpretarse como algo largo o prolongado. De la conveniencia de ilustrar este dogma como un caso particular, nos da ejemplo nuestro Señor Jesucristo en la parábola del rico Epulón y el pobre Lázaro. Allí se encuentra una descripción del infierno y del peligro de caer en él. No es otra la intención de este trabajo. Expresa también nuestra finalidad el siguiente consejo: vayamos al infierno mientras estemos vivos, para que no caigamos allí después de la muerte.